en la materia, es abogada con más de 10 años de ejercicio profesional, maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctora en administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública, autora de diversos artículos sobre el procedimiento administrativo y el procedimiento sancionador, docente universitaria y asesora de tesis a nivel de posgrado. Actualmente se desempeña como asesora en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAM. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Rosario Acevedo Quenchao. Está en el enfoque del último
concepto. ¿Por qué hemos querido empezar por aquí? Hemos querido empezar por aquí porque el procedimiento, la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, tiene dos partes importantes. La primera es la parte general, que es el procedimiento administrativo regular, que es el procedimiento administrativo que vamos a estudiar hoy. La segunda parte es el procedimiento administrativo especial, donde está el procedimiento sancionador y el procedimiento trilateral, que no van a ser materia de hoy. Sin embargo, el inicio del procedimiento, ¿no?, tiene que cubrir ciertas reglas, facultades, derechos que también se encuentran, ¿no?, tipificados para el procedimiento especial. Avanza, precioso. Muy bien, entonces para esto nosotros debemos saber qué cosa es iniciar o resolver. ¿Para qué existe un procedimiento administrativo? ¿Para qué existe un procedimiento administrativo? Para ejercer un derecho de petición, por ejemplo. Pero ¿por qué existe un procedimiento administrativo? ¿Qué es un procedimiento administrativo? ¿Y cuál es la finalidad? Bien, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo? ¿Cuál es ese objetivo? Emitir actos administrativos. Entonces, bien, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos, ¿no?, concatenados que van a dar como resultado, ¿qué cosa? La emisión de actos administrativos. Entonces, esta emisión de actos administrativos tiene un sustento, y este sustento se va a encontrar en las fuentes del derecho administrativo. Para esto se han determinado estas fuentes y en esta gradación. Primero, como en todas las ramas del derecho, está ¿qué cosa? La Constitución. Entonces, nuestra resolución o la resolución de inicio, ¿no?, o el inicio de un procedimiento va a abocarse ¿a qué? A un bien protegido, a una finalidad protegida. ¿Por qué? Por la Constitución. Primero, la Constitución, la primera fuente. La segunda, la ley. ¿A qué ley se refiere? No se refiere a la ley 27444. Aunque no lo crean, la ley 27444 se refiere cuando hablamos del reglamento. Porque esa ley es la ley de creación de la institución pública. Entonces, en las fuentes del derecho administrativo, primero está la Constitución. Segundo, está la ley de creación de la institución. En tercer lugar, está la ley del procedimiento administrativo general, porque recuerden que es obligatorio. Entonces, en tercer lugar está el reglamento. Y la mayoría de personas, cuando nosotros vemos este tema, me dicen, no, se dice ley. ¿Qué ley es? La ley 27444. No se equivoquen. Dentro de las fuentes del derecho administrativo, cuando uno se refiere a la ley, se refiere a la ley de creación, se refiere a la ley de creación. Y luego viene el reglamento. El reglamento puede ser la 27444, que determina el procedimiento, la forma, los plazos, el tipo, el modo, la condición de los elementos del acto administrativo, o el reglamento que la institución establezca para regular sus procedimientos. Luego vienen los actos administrativos. Los actos administrativos constituyen fuentes del derecho administrativo cuando son de tipo vinculante. Los actos administrativos constituyen fuentes del derecho cuando son de tipo vinculante. Y no solamente por eso. ¿Por qué está en cuarto lugar los actos administrativos? Porque la naturaleza jurídica del derecho administrativo en el tiempo ha tenido dos tipos de corrientes. Primero, la corriente francesa, que permitía una interpretación extensiva de las normas, y la corriente moderna, que ya permite una interpretación extensiva, ya la interpretación es restrictiva, pero sin embargo reconoce tres tipos de actos, ¿no?, que son los actos administrativos, actos de administración y los actos de gobierno. En resumen, los tres son actos administrativos, pero tienen distinta dirección. Entonces es por ello
que los actos administrativos forman parte de las fuentes del derecho de procedimiento de la Corte Social. Luego sigue la costumbre, la jurisprudencia, y si no encontramos la respuesta, los principios generales del derecho. Así como en el procedimiento sancionador, si no encontramos la respuesta, no vamos a dónde. Si en el procedimiento sancionador no encontramos la respuesta dentro de los principios, no vamos a dónde. Precedentes administrativos vinculantes. Porque es una fuente del derecho administrativo. Si hay jurisprudencia para el derecho administrativo, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, en los procedimientos especiales, que son actos administrativos, quizás no los tienes a la mano como actos regulares, pero sí los tienes como actos especiales o como procedimientos especiales. Entonces no es una negación completa, ¿no? Y los principios generales del derecho. Pero esta es la pregunta que si hablamos del procedimiento sancionador, en el procedimiento regular, cuando no encontramos la solución, en la 1744 nos vamos a los principios generales del derecho. Pero en un procedimiento sancionador, si no encontramos la solución en los principios de la potestad sancionadora, ¿a dónde recurrimos? ¿A qué principios recurrimos? Vamos a ver. Avanza, Jesús. Bueno, les decía que para ubicarnos en contexto, ahora sabemos en qué momento del derecho administrativo estamos, ¿cierto? Ahora, administrativamente los actos pueden quedar firmes, consentidos, ¿no? Pueden adoptarse las vías administrativas, pueden concluirse los procedimientos. En normas pasadas, en tiempos pasados, eso no podía ocurrir. Entonces ahora sí estamos en ese contexto. Y ahora que tenemos ese contexto, además, doctrinariamente estamos en una corriente que no nos permite interpretar nada. Todo es restrictivo. Y además de ello, tenemos una motivación jerarquizada. Toda esa motivación jerarquizada y todos esos conceptos y todas esas corrientes son para saber qué. Son para regular qué cosa. Son para regular la función pública. Adelante hay así. Pasa. Para regular qué cosa? La función pública. Esta función pública, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se observa la función pública? ¿Cómo se materializa esa función pública? ¿Cómo materializa? A través de actos administrativos, ¿verdad? Y este acto administrativo es el resultado de los procedimientos administrativos. Aquí tenemos que es un acto administrativo, eso ya lo han estudiado. Ahí tienen dos conceptos, dos definiciones. Ahí ustedes van a comparar el mismo artículo de la ley que hemos estudiado la clase pasada. Avanza resolución. Entonces veamos, un acto administrativo es una decisión de carácter particular de la administración. Y como es una decisión de carácter particular, por eso dicen que no hay jurisprudencia, porque dicen, oye, esto es particular, ¿ah? De la administración. Por eso se parte de que no puede existir jurisprudencia. Pero sí hay precedentes vinculantes cuando se trata de actos administrativos de tipo de gobierno. Bueno, hay un reglamento y un acto. ¿Cuál es la diferencia? El reglamento es la norma. El acto, ¿qué cosa es? La aplicación de la norma. Es genérico, el acto es específico. El reglamento regula un comportamiento social y, sin embargo, el acto se agota en su aplicación. Aquí hay una frase con la que regularmente empiezo todas mis clases. Y es que el derecho administrativo es como un paradigma. Y todos estamos encerrados en ese cuadradito. Como no hay interpretación extensiva, ese es nuestro cuadradito. Ahora, eso no significa que haya algún tipo de interpretaciones de tipo feminista, filosóficas, ¿no? Que busquen la parte o el objeto de las normas. Eso no significa una interpretación extensiva.
presidente o no lo presente, llego el día 16 con mis certificados médicos para darle a entender a la autoridad que no lo presenté en el plazo porque estoy accidentado, me voy a hospitalizar, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a calificar ese recurso? ¿Ah? Procedente por extemporáneo. Porque lamentablemente, para mí, la formalidad no primero. Puede ser injusto, yo puedo ver que el hombre está viniendo en un pie con su bastón, etc. Pero la formalidad es lo primero. A mí nadie me va a entender, así le ponga la foto del señor, cuando el órgano de control hay que revisar y tiene que hacer un control posterior, nadie va a entender que un recurso haya sido atendido como si hubiese sido una petición de gracia. Avanzamos. Ahora sí, entramos a ver. En el procedimiento administrativo existen dos sujetos. Solo dos sujetos para el procedimiento administrativo regular. Ojo lo que estoy diciendo. Dos sujetos para el procedimiento administrativo regular. ¿No? Hemos dicho que lo regular es toda la primera parte. Entonces, solo dos sujetos. La administración pública, la autoridad, como quieran llamar, y el administrador. Solo dos sujetos. Avanza. Ahora. Sí. Pero justo también, porque ¿dónde busco lo que es justo? Esas fuentes son para todo el derecho administrativo. Por ejemplo, cuando estoy hablando de un procedimiento trilateral, hay algunos casos en los que la posible sí se puede utilizar. En un procedimiento regular, normal, llegas al proceso administrativo, que es lo que hay ahora. Pero, a ver, siempre y cuando estamos hablando de los elementos sustanciales del acto administrativo. ¿Cuáles son los elementos sustanciales del acto? La condición, el plazo y el modo, ¿no? Siempre y cuando estamos hablando de eso, que es casi todo. Porque, a ver, ¿por qué no cumplir con un procedimiento administrativo? ¿Por qué no poder acceder a un procedimiento administrativo como para que la autoridad no cumpla? Si ahora los administrados tienen todas las posibilidades, llegan y tienen principios de formalismo, ya los hemos estudiado, ¿cierto? Desde el protocolo pueden hacer uso de las declaraciones juradas, no quieren escribir, hay formularios donde solamente van a firmar y marcar. Todas las facilidades existen para el administrado. Entonces, no confundamos, por ejemplo, algunos derechos de petición que van a resultar en la revisión de actos administrativos, donde uno inicia un procedimiento porque se supone que se viola o vulnera, ¿no?, un derecho especial particular, o sea, afecta. Procedimiento administrativo regular son procedimientos de trámite, ahora lo vamos a ver. Pero aunque suene feo, sí, lo formal es el de lo justo. ¿Qué le vamos a decir a la Contraloría, por ejemplo? Si usted dice, pobrecito, este señor no puede pagar su tasa, que no la pague. Que haga una declaración jurada de que la pague. Usted lo tramita, le entrega a su habilitante, mañana viene el órgano de control y dice, los requisitos para obtener este habilitante son A, B, C, D, recibo de pago. Esto va a ser bonito, ¿no? Pero el de aquí no. Entonces, por eso es lo formal ante los jueces. Requisito formal en el acto administrativo, eso ya lo han visto. Lo que yo estoy haciendo es tomando solamente la parte que me va a interesar para poder desarrollar el inicio, porque todo eso ya lo han visto en la clase pasada, ¿verdad? Ustedes ya han visto qué es el acto administrativo, cuáles son los principios del acto administrativo, los principios del derecho administrativo y todo lo demás. Entonces veamos, lo más importante es saber que estos son los requisitos formales del acto administrativo. Su fecha, el lugar de emisión, el órgano que lo emite, el nombre y la firma o el sello de quien lo
¿Eso qué quiere decir? Si mañana me llega una resolución a la que le falta un sello, ¿vale o no vale mi acto administrativo? ¿Ah? ¿Vale o no vale? Expresamente la 27444 dice el nombre y la firma de quien lo emite. El nombre y la firma de quien lo emite. ¿No? Porque se supone que dentro de los considerandos del acto administrativo dice que de acuerdo a los competentes, plano de tal, y no requeriría. Eso se expresa la misma, eso lo he puesto en el paréntesis. Sí. Sí. No existe. Sí, claro, lo que pasa es que han sido visionarios, ¿no? Ten en cuenta que la 27444 es una copia casi exacta del código argentino, ¿no? Entonces ellos tienen otros mecanismos tecnológicos para. Es un poco la convocatoria que hemos tenido, por ejemplo, para el tema de notificarla a través de las regiones, a través de la municipalidad, a las personas. Han establecido otros mecanismos de la notificación. De repente ya, nosotros hemos querido ser visionarios, hemos visto que puedan existir otras formas. Pero esos son los requisitos formales, pero la forma y única forma es escrita. Es más, en los exámenes regularmente se pregunta eso: ¿cuál es la forma de los actos administrativos? Y es escrita. Y todo el mundo contesta cualquiera, con las tres, los requisitos o los utilidades disponibles. Nosotros no hemos regulado otra forma. Mientras no se regule otra forma, sí. La norma es lo que queremos. Ahora, yo sí te comento de manera personal, yo sí estoy buscando si existiese otra forma. Y en otros países, por ejemplo, en Inglaterra y Alemania, están utilizando las firmas electrónicas. Entonces las formas son vía correo, pero haciendo un análisis más allá de, bueno, si tú mandas un correo, como lo hacemos ahora para hacer denuncias, otra cosa, sigue siendo una forma escrita, ¿no? Y si llamas por teléfono para quejarte, denunciar, alguien toma la razón y copia, sigue siendo, ¿no?, escrita. Entonces, a pesar de todos los mecanismos que puedas usar, la forma va a seguir siendo escrita. No sé cuál otra forma pudiera ser alguien la pública, pero hasta ahora, por ejemplo, las denuncias que se pueden hacer por email o por teléfono, esas cosas siempre van a terminar en un formato, en un documento que alguien va a llenar y firmar para dar fe que escuchó o recibió, ¿no? Yo puse el recibo por el correo. Bueno, esa es la forma de los actos administrativos. ¿Y cuáles son los requisitos de validez? Los siguientes. Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar es ¿para qué? Para lograr que un acto administrativo cuente con estos requisitos de validez. Todo lo que nosotros vamos a emitir tiene que salvaguardar que los actos administrativos reúnan estos requisitos de validez. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo se inicia. ¿Cómo se inicia? ¿Y cómo se inicia? Avanza de sus manos. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo? Se inicia activando la función administrativa. Activando la función administrativa. ¿Qué implica activar la función administrativa? Implica que se inicie el procedimiento administrativo. ¿Para qué? Para que exista un acto administrativo. Y ese acto administrativo debe tener todos los requisitos de validez que son. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los requisitos de validez? Competencia, ¿qué más? ¿Cuáles son? Procedimiento regular, motivación, finalidad pública y debido procedimiento. Entonces, todo lo que vamos a hacer es para que estos actos administrativos reúnan esos cinco requisitos de validez. Muy bien. Ahora sí, este es el procedimiento administrativo. Tiene tres etapas. ¿Ya? Tiene tres etapas: el inicio, el desarrollo y el fin. Cada etapa, cada cosa va a tener sus respectivos ejemplos. Aquí es el momento, o este es el momento de preguntar. En la ley 27444 se regulan todas estas cosas para el inicio: la forma de iniciar, los derechos, las solicitudes, las facultades, los requisitos, las reglas y las obligaciones a dar servicio ciudadano. Por favor, nosotros vamos a ver cada una. El inicio, ¿qué cosa es? Es el acto que inicia, que activa, ¿qué cosa?
Cuando haces una solicitud, cuando le pides un habilitante, cuando le pides o ejerces tu derecho de petición ante la autoridad. Y de oficio, cuando estamos hablando de un control posterior, por ejemplo, de oficio, o en mérito de una denuncia, ¿no? De repente vemos la televisión y sale un escándalo de una institución y yo inicio de oficio cualquier investigación. Pero eso es un procedimiento sancionado en un procedimiento regular. Un ejemplo de activar la función administrativa de oficio. A ver. Un ejemplo de activar la función administrativa de oficio, del procedimiento regular. Iniciar el procedimiento administrativo de oficio para activar la función administrativa. Ejemplo, yo le di uno, cuando se ejerce el control posterior, por ejemplo, ahí, ¿qué más? Cuando se procede a una recategorización, por ejemplo, cuando se concede un censo, etc. ¿Ah? Esas son las formas. Entonces puede existir también de ambas formas, ¿no? Pueden ser mixtas. A ver, el inicio de la desencadenando una serie de trámites ordenados, sistemáticos, dirigidos a obtener la decisión de la autoridad. Ya, ese es el concepto de cómo se inicia. Pero veamos más cosas. Si nosotros hemos visto un ejemplo de inicio de pago, un inicio de oficio, veamos un ejemplo donde haya una conversión mixta para activar la función administrativa. Cuando alguien denuncia, es pago. Un tercero denuncia. Un tercero denuncia. Ya. Bueno, uno. Otro. Un ejemplo. ¿Qué se te ocurre? ¿Ah? Un abuso de autoridad, un mixto, ¿no? Los dos al mismo tiempo. ¿Ah? Una inspección. Sí. ¿Un ejemplo? Todas las etapas. Por eso sigue siendo de pago. Ah, ok. Amerita una investigación. Sí, uno de los ejemplos más clásicos son aquellos que se dan a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Una nulidad de oficio. Ese es el ejemplo. Cuando uno plantea las nulidades, se activa la función administrativa de ambas partes. Porque toda nulidad o todo proceso de investigación se tiene que comunicar inmediatamente al administrador. Ahí confluyen las dos partes. ¿Ya? Ese es el único ejemplo clásico de la cosa. Y también aquellos que son motivados por los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver eso. ¿Cuáles son las formas? Ya lo hemos visto. Se promueve el inicio del acto administrativo de oficio, de parte o de ambas formas, ¿no? ¿Está? Avanza. Inicio de oficio, vemos el concepto. Todo lo que es, más o menos las preguntas están en ejemplos. Las preguntas están en ejemplos. Así que esos son los conceptos que tenemos que captar. Es aquel promovido por una decisión propia de la autoridad, el cumplimiento de un deber legal, el mérito de una denuncia. Aquí es importante señalar que se materializa el inicio de oficio por una disposición expresa y sustentada. Y la notificación al administrado es inmediata, en salvaguarda de su derecho a la recurrencia. Todo lo que sea de oficio debe ser informado al administrado de manera inmediata. Implica de manera inmediata salvaguardar su derecho de recurrencia. ¿Me pueden decir qué significa salvaguardar el derecho de recurrencia? ¿Qué significa salvaguardar el derecho de recurrencia? Estaba concentrado. ¿Qué significa salvaguardar el derecho de recurrencia? Significa que el administrado tenga conocimiento
Entonces, todo oficio debe ser notificado a los administrados inmediatamente para no perjudicarlos, ¿no? Así, eso se llama no causar indefensión. Que él sepa todo para que se pueda defender. Cuando él sabe todo, se puede defender. Eso significa no causar indefensión. ¿Ya? Y el derecho de recurrencia, cuando él está enterado de todo y se puede defender, puede meter todos los estilos que quiera. Es su derecho de recurrencia. Va a tener la posibilidad de presentar documentos, seguir su prueba. Y eso, ¿no? Y eso formaliza el debido procedimiento, que tenga la posibilidad de poner su prueba, de presentar documentos, etc. Sí. Eso es un pedido de parte. Se opone. Esto no puede, porque existen dos tipos de actos: las contradicciones y las oposiciones. Las contradicciones son aquellas que violan directamente a la persona, los derechos de la persona. Y las oposiciones nos presentan los terceros que se encuentran afectados, pero no son directamente los afectados. Y para que sea una contradicción administrativa, se tiene que presentar necesariamente a través de recursos administrativos, la conciliación, la apelación, la revisión. En cambio, la oposición es la presentación de un escrito, donde tú te opones motivando las causas que consideras que afectan o violan tus derechos. Las oposiciones no son directas, como son un tercero, deben atenderse en el cuaderno aparte. Sin embargo, a pesar de atenderse en un cuaderno aparte, donde se puede determinar fundada la oposición o infundada la oposición, puede ser materia de la motivación de un acto que puede dejar de existir o ser improcedente por esas quejas. Ahora, esas quejas o esas oposiciones tienen que estar debidamente motivadas y justificadas también. O sea, no te puede salir un acto administrativo que te diga no te lo doy porque se están quejando todos los vecinos. O sea, no te lo doy, te diría no te lo doy porque se ha declarado fundada las oposiciones de los señores tales. Ahora, para que exista una oposición, tú tienes que estar enterado. Porque la oposición, ¿qué cosa es? La oposición es un inicio de una solicitud, es una de las facultades que tenemos aquí. Porque tú te sientes afectado. Entonces yo voy a la autoridad y le digo, ¿sabes qué? La tiendita del costado, la tiendita, el bar, lo que sea, y me está afectando. ¿Ya? La autoridad te tiene que trasladar necesariamente esa oposición, esa queja, para que puedas un descargo y comuniques. Y recién con el pedido y el descargo se resuelve la oposición. Recién con eso. Y con el resultado de la oposición, recién podría motivarse otro acto administrativo. Si esto no ha sido así por parte de la municipalidad, puedes aplicar. Tranquilamente, porque todas las oposiciones se te deben comunicar para que tú puedas encargar. De repente el señor dice, ¿sabe qué? El señor vende todos los días moliente a las 5 de la mañana en la esquina de la avenida Bancal, y eso significa que desde las 3 de la mañana está licuando al costado de mi casa y no me deja dormir. Pero para eso tienes otras herramientas, que son los recursos administrativos. Ahí tú lo que puedes hacer es ejercer tu facultad de contradicción a través de cualquier recurso administrativo. ¿No? Ahí uno ejerce su facultad de contradicción a través de cualquier recurso administrativo. A ver, avanza, Jesús. Inicio el oficio. Bueno, eso lo hemos visto, avanza. Ya, veamos algunos derechos. Los administrados tienen dos derechos fundamentales reconocidos en la 17444. El primero es el derecho a formular denuncias, todo el mundo, eso además es constitucional, todo el mundo puede hacer las peticiones, y el derecho a la petición administrativa. Avanza. Veamos, esto es el derecho a facultar a... ¿Sí? ¿Perdón? El derecho a formular denuncias faculta comunicar hechos contrarios al ordenamiento. Ahora tampoco es que la gente vaya y denuncie por gusto. El que denuncia tiene que haber encontrado que lo que está haciendo el tercero, ¿no? El denunciado, es algo contra el ordenamiento jurídico. Tiene además que poner claramente su denuncia, entregar algunas pruebas, porque así no pasa. Porque te denuncian, no mérito pues a veces a iniciar alguna investigación, ¿verdad?
Entonces, no solamente es que alguien se queje. Por ejemplo, tú trabajas en una institución pública y llegan un montón de correos anónimos. El dedo acusador. Recuerdo que como saben, la municipalidad de Lima, apenas entró la centralidad, llegaban los correos así: el buen vecino, el gran vecino, el vecino del gran, nosotros los vecinos de izquierda, no sé. ¿No? Había hasta el caviar de ropa, no sé cuántos. Y todo el mundo hace sus denuncias. Y esas denuncias, ¿no? Podrán ser el ejercicio de este derecho. ¿Podría ser? ¿Sí? ¿Puede considerarse el ejercicio de un derecho? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puede ser? ¿Es el ejercicio de un derecho? ¿Es el dedo acusador? Ajá. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué dices? Depende del chiste completo, se las saben todas, detalles y sus pruebas ahí, pruebe usted, pregunte aquí, ya. Eso es ejercer su facultad, su derecho, facultad de denunciar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que no? Es información blanda, ¿no? Pero no es un... No. ¿Por qué? Porque debe ser comunica hechos contrarios al ordenamiento. De repente, dentro de toda la información que el dedo acusador dice, debe haber algo de cierto, ¿cierto? Hay cantaletes que se van surgiendo por ahí, informaciones blandas. Sin motivación. Ahora, esta facultad, ¿ya?, para denunciar un mínimo que dice el primer párrafo, y esto se recoge de la norma, esta facultad se puede ejercer sin motivación alguna. O sea, yo paso por la calle, veo que un poste se está cayendo, hay en un parque y hay niños jugando, entonces hago un escrito y digo: mire, yo no vivo aquí, o de repente sí, o vivo a 2 calles, y cada vez que paso por ahí veo que un poste se está cayendo y hay un montón de niños que están jugando porque ese poste da un palo. Y he visto que eso es porque la señora que vende salchipapa cuenta ahí todas sus bolsas. Denunció, y un mal uso de los servicios, ¿cierto? El servicio público, que puede causar un daño a la comunidad, y denunció. No le motiva nada personal, solo su preocupación. No es una petición civil, solo su preocupación. Entonces dice: facultad de comunicar hechos contrarios al ordenamiento sin motivación. Y más, te cuento, te doy las fotos, hay más que acabo de tomarle a la señora, los niños jugando, el poste cayendo, te doy las fotos, pero a mí, yo no soy parte del procedimiento. ¿Ya? No soy parte del procedimiento. Sin embargo, esta denuncia debe ser clara, indicando los autores y aportando pruebas para su comprobación. Si esto no existe, si no está identificado el que denuncia, así que esta persona no vaya a ser sujeto del procedimiento, así la persona no vaya a ser sujeto del procedimiento, tiene que identificarse. Entonces, todos esos mails constituyen o no ese derecho. No, porque las personas no están identificadas, ¿ya? Y no solamente no están identificadas, pueden no tener motivación, puede ser que cumpla con el primer supuesto, pero tiene que ser clara, indicar a cuál y aportar las pruebas. Ahora, también, sí, eso implica que la autoridad no pueda diligenciar distintos tipos de datos para comprobar el tema. De repente se llega y uno empieza de oficio iniciativa. No te proyecto. No, porque la motivación a la que se refiere aquí es la motivación personal del que denuncia. O sea, así como cuando uno pide algo por ley de transparencia, uno tiene que explicar para qué es eso. ¿Ya? Esa es la motivación a la que se refiere. La motivación del que va a denunciar. Pero por las pruebas. Tú no tienes motivación de, como casi no te digo, pasa por ahí, le toma foto, le están las pruebas, pero no tiene motivación, no tiene ningún interés en que lo saquen a la señora, solo que de repente cargue el negocio. Así es. Muy bien, avanza por favor. Y también tiene derecho a la petición administrativa. Esa petición administrativa se recoge de la Constitución, pero aquí se tiene algo más. El hecho de que en la ley 27444 se reconozca el derecho a petición administrativa implica
petición administrativa, todavía creo que se llama. La autoridad, ante el ejercicio de este derecho, tiene el deber de admitir el escrito sin motivación, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y eso es importante que lo sepan: admitir el escrito sin motivación, permitir, de ser el caso, la subsanación del escrito, dar el curso correspondiente, resolver y notificar. Entonces, inicias, ¿cierto? ¿Para qué? Cuando inicias la función administrativa, admites tu escrito, evalúas tu escrito, si le falta algo, solicitas que se subsane, ¿cierto? Si está subsanado, le das curso al expediente, que explica que tenés que evaluar, luego resolver y notificar. Esa es la forma de revisar. Una vez me preguntaron, ya, este es el inicio, estos son los plazos, este es el tipo de petición, ¿y cómo lo resuelven? Cuando nosotros estudiamos inicio, desarrollo, fin del procedimiento, estudiamos desde cómo se activa la función administrativa hasta cómo se resuelve, ¿no? Y dejamos todo expedito para que alguien nos explique qué es la revisión de todo lo que hemos hecho, la revisión del acto. Pero la revisión del acto solo se hace a través de la facultad de contradicción, ¿no? A través de los recursos administrativos. Entonces, ¿cómo resuelve? Tiene el expediente por mesa de partes y todo eso es el inicio. Las reglas para recibir, las reglas para revisar, los plazos para derivar, lo que voy a evaluar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hagan ese ejercicio. El derecho de petición administrativa tiene 6 ámbitos de operatividad. Al menos se han reconocido 6 ámbitos del doctor Bartra, seguido por Juan Urbina, ¿no? Y otras que ya han venido desarrollando el tema. 6 ámbitos de operatividad. Existen las peticiones glaciables, que es lo último que vamos a ver. La petición subjetiva. ¿Cuál es la petición subjetiva? ¿Cuál es la petición subjetiva? ¿Cuál es la petición subjetiva? Bueno, ahí están los artículos, pero ustedes los revisen tranquilos en casa. Pero ¿cuál es la petición subjetiva? La petición subjetiva es la petición que hace el administrado, para cualquier tema. Cualquier ejercicio de su petición es petición subjetiva. Cualquier ejercicio de petición que haga el administrado es una petición subjetiva. Cualquiera, es la general. Es donde, por ejemplo, viene el administrado y te pide, no lo sé, cualquier cosa, hasta la más descabellada. Te pide, por favor, que tengas en cuenta la reducción de las tasas en el TUCA, porque considera que es muy oneroso el costo que se ha señalado para determinado tipo de habilitante. Por ejemplo, todo lo que te pide el administrado, que esté dentro del marco de tus competencias, pero que no lo tengas regulado, es una petición subjetiva. ¿Qué significa eso? Todos los procedimientos que se resuelven dentro de la institución están en el TUCA, ¿verdad? Todos los procedimientos que se resuelven en la institución están en el TUCA. Pero ¿qué pasa si el administrado te pide algo que no esté en el TUCA? Que no es el objetivo de la institución. Está dentro de tu competencia, pero no es el objeto de la institución. Esas son las peticiones subjetivas. Por ejemplo, si yo veo transporte, viene alguien y me dice, ¿por qué los vehículos no se pide que los cobradores no dejen de gritar? Nosotros no queremos que salgan a las calles y nos griten, que digan esto se batan, a Wilson, no sé cuánto. Alguien por ahí recogió la petición, porque no existe en el TUCA un procedimiento que diga propuestas de opiniones de modificaciones de normas, cuesta tanto. No existe, ¿verdad? No está regulada. Esa es una petición subjetiva, porque esas te van a llegar un montón. Esa es una petición para la institución. Una petición cívica. ¿Qué es una petición cívica? Es esa petición donde el administrado te pide cosas en favor de la comunidad, no de su interés particular, no lo motiva su interés particular, lo motiva la sociedad, ¿cierto? Lo motiva la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a los viejitos no se los trata bien, no los quieren subir al micro, entonces, que a los discapacitados los discriminan, todas esas cosas. Y ustedes podrían, por ejemplo, para los ciegos, sordos, sacar determinadas normas
la autoridad está obligada a responder. Es más, ahora estamos obligados a responder lo que se encuentra regulado y lo que no se encuentra regulado. Además, todo ello puede ser sujeto a la aplicación del silencio positivo, ¿no es cierto? Sin embargo, la petición graciosa no está sujeta a plazo, no está sujeta al silencio positivo. Porque ¿qué cosa es la petición graciosa? La petición graciosa es un pedido de un administrado de la autoridad que solamente puede resolver el titular de la entidad, con la máxima autoridad, no lo puede resolver nadie más. En ninguna instancia, por más gerente general que sea, lo va a poder resolver. Solo lo debe resolver el titular de la institución, el titular. Ojo, la máxima autoridad lo resuelve. ¿Por qué? Porque este pedido, ¿qué cosa dice? A pesar de que existen las normas, ¿no? Lo que yo estoy pidiendo no se encuentra en ningún lado, no se encuentra regulado. Es un asunto no regulado, pero que además de no estar regulado, el administrado no cumple con todas las condiciones para obtener, por ejemplo, una habilitante. Cuando a pesar de que no está regulado, el administrado tampoco cumple con ninguna condición. Por ejemplo, en una época, y yo recuerdo algo que vi directamente, en una época en el Ministerio de Transporte salió el Código de Tránsito. Y en ese código, la primera versión decía que las personas mayores de 65 años ya no podrían prestar servicio de taxi. Bueno, que hasta los 65 años ya no se necesitaban. Entonces se levantó un montón de personas que obviamente estaban con un conductor activo, que podían tener 70 años, pero que vivían de eso, el impacto social era fuerte. Entonces solicitaban peticiones de gracia. Decían, miren, le pido por favor, otorguenme una licencia de conducir hasta los 70 años, porque yo soy único, sostengo mi familia, ¿no? Esta es mi herramienta de trabajo. Y se juntaron tantas peticiones de gracia que al final la norma se modificó. Se suspendió la aplicación hasta ahorita, sigue suspendido. Hasta ahorita sigue suspendido. Nosotros tenemos parientes que superan esa edad, saben que conducen, sabemos que sus licencias les están saliendo anuales, ¿no? Anuales, con permisos especiales, porque ese tema está suspendido. ¿Qué quiere decir? La norma estaba dada, lo que ellos pedían no estaba regulado, no era posible, y además ellos no podían acceder en ese momento a esa reglamentación. No estaban en las condiciones de acceso para tener cualquier habilidad. ¿Sí? El titular. Y no necesariamente lo tiene que resolver. Eso quiere decir que puede contestarlo o no. Es buena tu pregunta, porque si la norma prevé que la delegación puede ser en todo menos en los actos que abocan la vía administrativa o los procedimientos sancionables. Entonces, él podría delegarnos, expresamente delegarnos para un tema en particular. Entonces, si te llegan miles de peticiones graciosas, tendría que ser miles de delegaciones, porque el acto administrativo es individual y de interés particular. Entonces, no sería, bueno, no sería eficaz el titular, y así lo señala la norma. No se resuelven muchas peticiones graciosas. Es como procedimientos trilaterales, muy pocas instituciones son las que no. Y las oficinas de mierda. Todas, ¿no? Claro, porque no lo resuelve competente. De acuerdo con la norma. Sí, es más, a uno de estos casos de reclamo, uno de que tiene una persona que señale porque la delegada no dice ni que el competente. La norma dice que tiene que ser titular, no había ninguna delegación empresa y vamos a ver. Pero en este caso en particular, no requiere que lo conteste, o sea, la autoridad no puede contestar o no. ¿Por qué? Porque es una decisión que es discrecional, ¿ya? Y muy pocos, como los locales ante lo justo, muy pocas autoridades administrativas
adulta, uno puede escribir eso a libre, una petición de gracia. Pero esas son las peticiones de gracia. Justo un ejemplo similar son los pedidos de gracia para la ahora, pero no lo resuelven nunca. Ahora no podemos, por ejemplo, ese tipo de cosas no podrían estar en un procedimiento administrativo de sujetos al silencio administrativo positivo, porque el bien jurídico protegido es distinto, ¿no? La persona que está aprobando una condena o está detenido está porque hay un bien jurídico protegido distinto al que la autoridad administrativa protege. Sí. Sí, no hay un problema. Lo que él preguntaba era si, por ejemplo, una persona que está condenada tanto tiempo o está preso y ya llegó al límite de edad o de repente no resolvieron el tema, si uno podía a través del INPE hacer una solicitud administrativa y si eso podía estar sujeto al silencio administrativo y salir. Pero no se podría porque independientemente de que es un tema penal y todo, el bien jurídico protegido es distinto, es lo mismo que pasa en el procedimiento sancionador con el principio de homicidio, por ejemplo. Ahí dice, oye, o sea que si te dan un pelo suspendido un día en el trabajo, ya nadie me puede meter preso por este tema. No mentira. Si bien nadie puede ser sancionado 2 veces por lo mismo, el bien jurídico protegido es distinto, ¿cierto? En este caso también, independientemente de eso, la autoridad tampoco podría pronunciarse porque los bienes jurídicos son distintos. La finalidad pública no tiene nada que ver con la comisión de esos actos ilícitos o no. No habría posibilidad ni competencia administrativa sobre ese tema. Para concluir con el tema de las peticiones de gracia, las peticiones de gracia pueden o no ser resueltas. No están amparando en un tema discrecional por parte del titular. Por eso es que la competencia la tiene el titular, porque solamente él podría evaluar si genera o no su propia. Sí. hacia afuera o hacia adentro, externo
o interno. Un reglamento que establezca infracciones, requisitos, regulaciones expresas hacia afuera, una directiva que reglamente o regule el trabajo interno. Las ordenanzas, claro, son un acto de gobierno, son un acto de gobierno. Las resoluciones también pueden ser actos de gobierno, porque en la resolución cesa la función de un objetivo, la otra. No esas resoluciones, ¿no? Las resoluciones, por ejemplo, del Consejo Regional, las resoluciones del Consejo Distrital, son actos de gobierno porque son acuerdos o lineamientos, pero una resolución que cese es un acto, es el resultado de un acto administrativo o de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Ah, ya, por cambio, pero son actos de cambio de personal de confianza, ¿no? Pero son de confianza, claro. Todo lo que sea una directiva externa, interna, es un acto de gobierno. Todo lo que sea una directiva externa o interna es un acto de gobierno, ¿sí? Claro, todos son actos de gobierno. Ahora, si bien un acto de gobierno es externo o interno, se puede decir, bueno, son las leyes, las ordenanzas, son actos de gobierno materializados en otro esquema normativo, ¿no? En leyes, en decretos, en resoluciones ministeriales, en otro esquema normativo, pero son actos de gobierno. Estamos volando. Ya estamos volando, más allá. En todos los aspectos existe actos de gobierno. Lo que hace la corriente moderna es determinar dentro del procedimiento administrativo tres tipos de actos. Dentro del procedimiento administrativo. Sin duda que las ordenanzas, que los decretos de supremos son actos de gobierno. Son actos de gobierno en otras instancias, en otros esquemas normativos. Dentro del derecho administrativo, un acto de gobierno pues es una directiva, ¿no? Es en las municipalidades a veces se determinan periodos de revisión, de control posterior. Eso es un acto de gobierno, es un acto de gobierno administrativo, ¿no? Administrativo, ¿ya? ¿Los decretos burgueses son administrativos? Sí. Está en la ley 27 del Código. Desde el 2001. Así es. Así es. Sí. Así es. Los actos de administración interna no son. Entonces creo que me he expresado. Vuelvo a expresar. He dicho que los actos administrativos son aquellos que surten efectos jurídicos. Es que ahí no hemos tenido problema. Los actos de administración son aquellas comunicaciones internas entre una área u otra para solicitar opinión, para resolver o para evaluar o para emitir un acto administrativo. Eso es lo que yo he dicho, que es un acto de administración, que también es considerado un acto de administración aquellas comunicaciones que se van de una entidad a otra entidad, por ejemplo, para derivar de todas sus competencias pendientes o para solicitar una información para resolver y emitir un acto administrativo. Eso es lo que he dicho respecto a los actos de administración. Ahora, en la doctrina moderna en la que se basa el 1744 del 2001, se reconocen tres tipos de actos, Y esos actos de gobierno son aquella reglamentación que puede emitir la autoridad. Por eso le decía, reglamentos, directivas, sobre todo, todas esas cosas son sus actos de gobierno a nivel administrativo. Ahora, si bien es cierto, entiende usted, o se puede entender, que un acto de gobierno en todos los niveles y en todas las jerarquías tienen otras implicancias jurídicas, son, por ejemplo, un acto de gobierno del presidente es distinto que un acto de gobierno del ministro, que un acto de gobierno de un superintendente, que un acto de gobierno de un gerente. Porque, por ejemplo, hasta en el más mínimo de la jerarquía
existe una competencia para reglamentar, para regular, para proponer normas. Y esas propuestas de normativa, por ejemplo, son actos de gobierno. O son reconocidas como actos de gobierno. ¿Por qué? Porque van en búsqueda de un interés general, de una colectividad. Por ejemplo, un funcionario solicita o propone modificatorias a una reglamentación expresa. Eso no es un acto administrativo, no es un acto de administración, es un acto de gobierno que está dentro de sus competencias ejercer y que de repente puede terminar una norma, que no significa que la vaya a hacer. Y está dentro de sus facultades. Quizás al decir actos de reconoce como actos de gobierno, la palabra actos de gobierno nos lleva a hablar más allá del derecho administrativo. De repente eso ha sucedido y esa es la aclaración que acabo de hacer. En todo caso, si nos hemos confundido en esta forma, esa es la aclaración. Quizás esa sería la palabra correcta, en todo caso la doctrina lo reconoce de esa manera, pero quizás la palabra correcta sería esa, pero se reconoce como acto de gobierno. ¿Sí? Los actos de gobierno siempre van a tener efectos para una colectividad, siempre van a tener efectos. Bueno, seguimos. Espero que haya quedado clara la diferencia, sobre todo entre acto administrativo y acto de administración, porque eso sí se va a preguntar. Solicitudes de interés mundial sobre el gobierno. Bueno, estas son las facultades que tienen los administrados. Ante cualquier acto que supone, viola, ¿cierto?, afecta o desconoce o lesiona directa o indirectamente un derecho o un interés legítimo. ¿Por qué hemos puesto directa o indirectamente? Esa facultad de contradicción directa es a través de los recursos administrativos. Y la indirecta, la facultad directa es a través de los recursos. Y la indirecta, ¿cómo que indirectamente yo puedo comunicar o informar a la administración de que se viola, afecta, desconoce o lesiona mis derechos? ¿A través de qué? ¿A través de qué informe? ¿A través de qué? ¿Ah? ¿Una denuncia que me afecta? Sí, puede ser. Y hemos visto la facultad. Ahora veamos, las facultades son avanzas de su facultad de contradicción, facultad de solicitar información, todas esas son facultades. Solo operacionalización de las peticiones son las facultades. Pero la facultad de contradicción hemos dicho que se presenta a través de los recursos administrativos de manera directa. ¿Y cuál es la forma indirecta? La forma indirecta, ¿qué dices? La forma indirecta, a ver, hace un momento vimos un ejemplo clarito. Hemos visto que cuando alguien considera que supone viola, afecta, lesiona sus derechos, ¿qué cosa puede hacer? Si es a uno mismo, es una facultad de contradicción que se interpone a través de los recursos administrativos. Y si es un tercero, ¿qué cosa hago? Me opongo. Muy bien, la oposición es la indirecta. La directa, ojo con eso, es la contradicción. Y la indirecta es la oposición. ¿Ah? La oposición. Sí, ahora por aquí me dicen, ante una denuncia, claro, pero en un procedimiento regular no hay denuncia, en un procedimiento especial. ¿Ya? En un procedimiento regular. A ver, avanza, pues. La facultad de contradicción administrativa, ¿qué busca? Y la oposición también busca lo mismo, ¿eh? Porque directa o indirectamente, ¿qué cosa se busca? Que un acto administrativo sea revocado, modificado, anulado o suspendido. Por ejemplo,
¿verdad? Que se anule esa autorización paternal, que se suspendan los efectos de esa autorización, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se modifica la autorización? Y el señor va a apelar esa resolución donde ese acto administrativo donde la municipalidad le dice, no te voy a dar tu habilitante, este señor va y va a interponer su recurso de reconsideración. Porque tres cosas, supone, viola, afecta, ¿no?, su derecho. ¿Para qué? Para lo mismo. Para que se anule, suspenda, se modifique lo que la autoridad ha resuelto. Entonces, la facultad de contradicción solo busca esas cosas: revocar, modificar, anular, suspender los efectos de un acto administrativo. Un acto administrativo, solo un acto administrativo. Es directo, es decir, legítimo, personal, y está condicionado al cumplimiento. La facultad de contradicción está condicionada al cumplimiento. Avance, facultad de solicitar información en la misma operacionalización. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la operacionalización de las 6 peticiones? ¿Cuáles eran esas 6 peticiones? ¿Cuáles son esas 6 peticiones? Hablamos de que se operacionalizaron las peticiones. ¿Cuáles son? Primero, petición de gracia. Segundo, las peticiones subjetivas. ¿Qué más? Las peticiones cívicas, las peticiones de información, las peticiones de consulta y las de contradicción. Entonces, si nos damos cuenta hasta ahora, hemos visto todo el inicio del procedimiento administrativo, ¿a qué conclusión vamos llegando? Vamos llegando que el inicio se activa de oficio o de pago. De oficio para las unidades, para el control posterior, para la atención de denuncias, y de parte puede ser por todas estas cosas: por el ejercicio de los derechos de los administrados, por las peticiones o solicitudes que pudieran hacer los administrados, por las facultades que puedan ejercer los administrados. Entonces, todo el libro de la 27444, referido a la iniciación del procedimiento, está en activar la función administrativa. Activarla de distintas formas, y las formas que la norma prevé son todas estas. Quiero pedir información en mi facultad y mi derecho. Quiero pedir tal cosa en mi facultad y mi derecho. Y eso lo puedo hacer a través de una solicitud de copias de certificados, una solicitud de consulta, una petición de gracia, una petición cívica o una petición de interés a la colectividad. Todas estas formas inician los procedimientos. Y cuando hablamos de la facultad de contradicción, hablamos de directo e indirecto. Directo a través de los recursos administrativos. ¿Y cómo se inicia un recurso administrativo? Con la presentación de un escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuál es la forma de iniciar? La forma es escrita. La forma de los actos son escritas. Entonces se inicia con un escrito que se puede llamar recurso, que se puede llamar solicitud, que se puede llamar petición, que se puede llamar como se pueda llamar, ¿no es cierto? Eso activa la función administrativa. ¿Y con eso qué? Se inicia, se inicia el procedimiento administrativo. Todos los tipos de operacionalización de petición son las facultades que tiene el administrador. Las facultades y derechos. Los requisitos de fondo y de forma. Ahora, antes de pasar a los requisitos, vamos a ver lo siguiente. Recuerda que la petición graciable es la petición de gracia. A ver, en la petición graciable no estamos sujetos al plazo, pero en todas las otras peticiones los plazos son los que establece la norma. En todas las demás peticiones, facultades o derechos interpuestos por los administrados, estamos sujetos a la norma, salvo en las peticiones graciables, todo está sujeto al plazo establecido en la norma. Si tiene plazo establecido en el TUPA, se somete al plazo establecido en el TUPA. Si no tiene, será por escrito, si 3 días, para pagar un día, o sea, todos los plazos
que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Todos van a tener el determinado plazo, o sea, todos se tienen que contestar, y si no lo contestas en el plazo que establece la norma, te pueden dejar, ¿no? O demorar el trámite de la pensión. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben contener los escritos? De fondo, tienen que explicar claramente la petición. Tienen que determinar claramente la petición. Ustedes han visto en la clase pasada que existen principios del derecho administrativo, ¿verdad? ¿Cuál es el principio que se va dirigido a la tramitación? A no encontrar efecto de la tramitación. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el principio que recuerda, que facilita la tramitación? ¿No? Informalidad no es un principio. Informalismo, ¿no? Informalismo, ¿qué más? Celeridad. Entonces, acá la misma norma prevé todas estas cosas. Te dicen, hay requisitos que deben cumplir los administrados de forma y de fondo. Los requisitos de forma están en el artículo 103, que te dice que son escritos, que debes señalar tu nombre, tu dirección, especificar tu petitorio en tu caso, lo tienes que firmar tú y poner tu DNI, y si es un recurso, firmarlo con un abogado. Todos los requisitos están en el 113, de forma. De fondo, sí. No, porque eso invalida tu petición. No, tiene que estar debidamente identificado. Precisamente justo de eso se trata el artículo 113. Tú tienes que poner tus generales de ley, tu nombre, tu dirección, tu DNI y tu petitorio. Si tú firmas un escrito con un seudónimo, eso simplemente se va al archivo, no importa lo que digas. Si lo firma el BBX, no vale. Tiene que estar debidamente identificado el administrador. Si hay un escrito así, me ha ocurrido, me ha ocurrido que presentan escritos voluminosos que tienen una serie de cantidades, actitudes, cosas, y de pronto el administrador no pone su nombre. O pone su nombre y no pone su dirección. ¿No? O pone su nombre, su dirección, y cuando lo van a notificar, su dirección no existe en ningún lado. No lo encuentra ni la policía. ¿No? Entonces, esas cosas que se van a generar, porque uno no puede ser un seudónimo porque tiene que estar debidamente identificado. Y dos, tiene que cumplir con todos los requisitos. ¿Para qué? Para no tener la posibilidad de tener modificaciones infructuosas, por ejemplo, o para poder salvaguardar los derechos del administrador. Sí. O sea, tú me estás diciendo en una denuncia, tengo miedo y no pongo mi nombre. Bueno, en el caso de las denuncias por abuso de autoridad ya es un delito. Pero en el caso de las denuncias, regularmente ocurren las denuncias contra abusos y esas cosas en los procedimientos sancionadores. Ahí, a diferencia del procedimiento regular, el procedimiento sancionador, cuando es de conocimiento de la autoridad, ¿qué hace? Si no tiene identificado al denunciante y la información proporcionada tiene pruebas, señala los datos de quien la cometa, etc., tiene la obligación de oficio iniciar cualquier acto que pueda corroborar eso y iniciar él mismo sus investigaciones. Porque se supone que una denuncia, ¿qué cosa hace? Apoya a la autoridad a salvaguardar la finalidad pública, a proteger la finalidad pública. La autoridad, ¿qué cosa regula? Servicios públicos, o una finalidad pública. Entonces, todo lo que le diga que se está haciendo mal, que viene en contra de quién, de la comunidad, de la comunidad. Entonces, tiene usted la obligación de iniciar cualquier acto para ver si de oficio puede iniciar un procedimiento sancionador o otras investigaciones. Pero eso es los procedimientos sancionadores. En un procedimiento regular, si tú no te identificas, tu presentación se tiene como 3 semanas. Se va al archivo, no se comite. Porque en un procedimiento regular, supuestamente, tú estás solicitando algo, estás ejerciendo tu derecho de algo, quieres obtener una limitante, y si no te identificas, ¿ante quién saca la licencia? Si no te identificas, ¿a quién te doy
cuenta que es una apelación, lo podemos encauzar. Si el administrado dice requiero consulta y en el texto te das cuenta que lo único que quieres son las copias de las normas, entonces le causas a uno de información. ¿Ya? Pero de eso se trata el principio de formalismo, de que tú puedas encauzar en primer trámite. Por un acto de mera formalidad o de trámite no detienes el procedimiento. ¿Ya? Entonces, eso es el fondo. El fondo es que tiene que estar debidamente claramente señalado el petitor, ¿sí? Sí, eso sí. El error del administrado implica que la autoridad no puede causar. No, si tú lo debiste pedir de esta manera, pero lo pides de otra, pero del texto yo observo que tu pedido va por acá, yo no causo. Si no lo hace de oficio y le dice al administrado que se advierte los documentos o de la revisión, el expediente, lo que señala el administrado, se advierte que el procedimiento a ser solicitado es este, ¿no? Sí, de repente puede que se da cuenta porque es Susana anexa. Y como siempre en la administración pública la celeridad es uno de los principios que se cumple, fácilmente mete su anexo y forma parte del expediente y todavía no lo han resuelto. Avanza Bello. Entonces, para esto hay reglas, ¿no? Hay reglas, hay algunos requisitos que se pueden cumplir de fondo y forma. También hay otros requisitos, por ejemplo, para la representación del administrado, ¿no? Independientemente de los poderes expresos, que se puedan obtener, hay unos requisitos para la representación del administrado. Esto es en el procedimiento regular. Ojo, esto es en el procedimiento regular. Por ejemplo, trámites ordinarios, procesos simples, ¿no? Se hacen a través de una carta población. Ahora, trámites procedimentales puros, por ejemplo, los desistimientos, interposición de recursos, ese tipo de cosas ya requieren, ¿no?, poderes especiales. Es importante porque a veces uno detiene los procedimientos administrativos en el ventanilla. Por ejemplo, quiero hacer un trámite y me dicen, no, usted no es el titular. No, pero vengo de parte, no, necesita un poder. ¿Qué poder? Entonces la gente no sabe nada, una carta simple, dependiendo del tema, y procede. O hago una declaración jurada y procede. ¿Ya? Pero todas esas cosas que ustedes han estudiado, que son esos principios, esos requisitos que se deben seguir para que se puedan atender los procedimientos administrativos con celeridad, se deben hacer. Por ejemplo, para la acumulación de solicitudes también hay una serie de requisitos, ¿sí? Retrocede, por favor. Cuando son trámites, por ejemplo, copias, duplicados, solicitud de informe, requerimiento de información, hasta la obtención de determinados títulos habilitantes se pueden hacer con una copia simple. Pero lo que no se puede hacer con una copia simple es un procedimiento. Por ejemplo, solicito algo y se desiste, o abandono, o presento algo que vaya a afectar al procedimiento, el encauzamiento del procedimiento. Así, ahí está. Avanza Jesús. Entonces tenemos para la acumulación varios administrados, más de una pretensión, varios administrados, más de una pretensión, sin intereses compatibles, igual, comparecen de manera individual, no se acumulan. ¿Ya? Varios administrados, más una pretensión, igual, no se acumulan. Varios administrados, ojo, una pretensión, no se acumulan. Varias peticiones y un administrado, si estas peticiones fueran conexas, se acumulan. Si estas peticiones fueran conexas, se acumulan. Ahora, en la práctica se está dando mucho que no necesariamente hayan peticiones conexas. Se inician a veces procedimientos por más de una, por ejemplo, infracción, ¿no? Igual, no son conexas, pero dicen que la conexidad está en el objeto. O sea, ahora se está estirando mucho acumular muchas cosas. Avanza, algunas reglas, las reglas señaladas en el 17444, reglas para la celeridad de la recepción, reglas generales para la recepción de correos, recepción de medios alternativos. Bueno, las más importantes son las dos primeras, las reglas para la celeridad y las reglas generales para la recepción. Avanza, en las reglas generales para la celeridad, ¿qué cosa se busca? Se busca que la autoridad
establezca programas de racionalización. Por ejemplo, menos tiempo, poner más personas, buscar un área de atención al usuario. Antes de que pases a presentar tus expedientes, de repente tienes que pasar por un área de asesoría. Casi siempre tiene una oficina de asesoría personalizada, o tiene una oficina de atención al ciudadano, o tiene alguien que te va a ayudar y te va a guiar y te va a decir cuál es el procedimiento. ¿Tú qué cosa quieres? Esto, ya bueno, para esto necesitas traer esto y lo otro. Pero siempre va a haber esa parte. Y esto es una regla de celeridad de recepción. ¿Para qué? Para que el administrador no tenga que hacer toda la cola para llegar a la ventanilla y decirle te cargan 3 requisitos. Entonces, esas reglas de celeridad proponen que la autoridad establezca programas de racionalización de tiempo y personal y brinde servicios de asesoramiento. Y también promueve el autoservicio. Por ejemplo, regularmente lo más, pues tú vas y sacas tu ticket, ¿no es cierto? Y ahí vas a la pantallita y dices con tarjetas y tarjeta, tal cosa. Vas a la SUNAT y te dicen, ¿qué cosa quieres? ¿Quieres esto? Hasta la pantallita, buscas, y eso es un auto certificado, no tengo que preguntar a nadie, yo sé que voy, yo voy a hacer dónde. Y si no sé, también marco en la pantallita, voy a preguntar, ¿no? Entonces, todas estas medidas o adopciones de gestión administrativa forman parte de las reglas de la celeridad de la recepción. Avanzamos. También tenemos reglas generales para la recepción documental. A ver, prevé la presentación directa o indirecta a través de organismos competentes y otros. ¿Qué cosa promueve la 1744? Actualmente no se cumple, ¿ah? No se cumple, no he observado dentro de la práctica el uso de este tipo de modalidad. Por ejemplo, dices, puedes presentar tu reclamo lo tiene que atender la oficina del IVA. Entonces yo voy y la presento en la municipalidad de mi distrito, para que ellos lo causen, o en el gobierno regional de mi distrito, o en la sede descentralizada, puede ser. Pero cuando no hay sede descentralizada, va a la policía, para que ellos lo causen. Eso no suele hacerse. La norma lo prevé, pero no suele hacerse, ¿no? Igual quisieron hacer buenas notificaciones, pero hasta ahora no se viene más. Pero sin embargo la norma prevé un Estado que se apoye, ¿no? La cooperación entre las instituciones. Por ejemplo, cuando se fue el artículo de la cooperación entre entidades, donde entre entidades públicas podía requerir toda la información que quiera, que esta podría ser gratuita, ahora digan ustedes que trabajan en instituciones públicas, en este caso, si le van a mandar a la SUNAT un pedido para que le mande todas las fichas registrales o le den el acceso en línea para obtener la misma información, si se la van a dar. La colaboración entre entidades no se ha dado para que ellas generen un costo de ingresos propios para las otras instituciones, ¿no? Esa es la práctica. Pueden presentarse activos a través de correos certificados, usar recursos administrativos. Bueno, la norma también dice, presenta todas tus solicitudes, todo lo que quieras a través de los órganos descentralizados. Lo que no se puede hacer es presentar a través de los correos certificados, por ejemplo, recursos administrativos o procedimientos especiales, sancionadores o trilaterales. Todas estas reglas prevén que se hagan dentro de las 24 horas. El traslado de esa información sea dentro de las 24 horas. Avanzamos. Bueno, eso es lo único que hemos dicho. La presunción común de los medios de recepción alternativa. También te da la posibilidad que utilices medios de recepción alternativa. Pero estos medios de recepción alternativa, ¿cuáles son esos medios de recepción alternativa? ¿No tiene la lámina? Ya. Entonces vamos a demorarnos un poquito para que nos copien. En todo caso, ¿está grabado? También, o si lo quieren grabar, si no, ahí al final va a salir mi correo. Me mandan un correo y yo les envío toda la lámina. Eso que tengo que tener las 2 clases. De repente por eso no. Sí, de repente por eso. Bueno, para el vencimiento del plazo se presume que los escritos se han ingresado a la entidad a la fecha y hora indicada. Para el tema del vencimiento del plazo. ¿Qué quiere decir eso? Si uno utiliza otro
el administrado gana el plazo en el momento que lo presentó. Para efecto de solicitudes sujetas al silencio positivo, ahí ya no corre el plazo del momento que lo entregó, sino del momento que llegó a la autoridad competente. Sino desde el momento que llegó a la autoridad competente. Ojo, avanza el proceso. ¿No? Bueno, creo que la lámina anterior tampoco estaba. ¿Sí? Retrocede el proceso. ¿Esta? ¿Esta sí? ¿La anterior? ¿Esta sí? ¿Esta sí? Ya, la siguiente. ¿Está? ¿Sí? ¿Listo? Dale, retrocedemos. Bueno, ¿cuáles son esos medios de recepción alternativa? ¿Cuáles son los medios de recepción alternativa? Por ejemplo, los que son utilizados. ¿Qué más? Cuando son entregados a órganos descentralizados también, cuando son entregados a otras autoridades competentes dentro del territorio, dentro del domicilio, también cerca del domicilio del administrado, el correo también, el email también, ¿no? El fax también. Todos esos son medios de recepción alternativa. A ver, ahora sí, avanza Jesúsuna. Avanza Jesúsuna. Sí, avanza del lado de recepción. Vamos a ver las obligaciones de recepción y presentación, ¿no? Ya, retrocede, copia, tiene un minuto, por favor. ¿Ahí está? Sí, la próxima clase mejor que les entregue la copia a todos. Hoy día tenemos que acabar con el inicio. Hoy vamos a acabar con el inicio. Entonces, vamos haciendo un poco de práctica. Vamos haciendo un poco de práctica. Vamos haciendo un poco de práctica. Simulemos algunos casos, por ejemplo, de inicio de facultad de contradicción. ¿Por qué inicio de facultad de contradicción? La contradicción se presenta a través de recursos administrativos. Entonces, si iniciamos una facultad de contradicción, será a través de un recurso de consideración, o un recurso de apelación, o un recurso de revisión. Y si queremos solicitar una información, ¿qué cosa estamos aplicando? ¿Qué cosa estamos aplicando? Ahora, no se confundan con la operacionalización de la petición, porque hay facultades y derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de los administrados? Tienen derecho a también en el desarrollo vamos a ver la participación. Estas son solo reglas. ¿Está? Bueno, vamos a pasar a las obligaciones de explicación.
actividad desproporcionada. En primer lugar, hay algunas instituciones que se resolucionan declarando la inadmisibilidad administrativa. Entonces, hay estilos dentro de las instituciones. Por ejemplo, algo que vi bastante que en algunas resoluciones hay instrucciones que ponen procedente. En esa misma calificación. A mí no me diga, pero he visto resoluciones que dicen procedente. No sé si la inadmisibilidad administrativa está dirigida a la subsanación. No existe o es improcedente o es fundado o es improcedente. Pero sí he visto resoluciones, un montón de resoluciones en la municipalidad que serían procedentes. No sé si era la primera etapa de evaluación o la segunda etapa. Bueno, ya creo que todos han copiado y si no la próxima clase la pasamos. Existe, aquí vamos a terminar en las obligaciones. Ahora se me sucedió. A ver, obligaciones para la recepción. ¿Cuáles son las obligaciones para la recepción? Las obligaciones de la recepción están dirigidas a la formalidad. Entonces, ¿qué significa? Que la autoridad debe verificar que se encuentre todo lo que el requisito 303. Pero estas obligaciones, por ejemplo, están dirigidas también o están protegidas sobre el principio de informalismo y el principio de celeridad. Entonces, ¿cuál sería una obligación de la autoridad respecto de la recepción? ¿Cuál es la obligación para la recepción? Una obligación para la recepción, por ejemplo, para la recepción, es la obligación, por ejemplo, que esté elegible. Es la aplicación hace un momento, sí. Ah, claro. Las obligaciones de la recepción regularmente están dirigidas dependiendo de la institución de sus mismos manuales y guías. ¿Para qué? Para facilitar al administrado que presente sus documentos. Ahora, esto está amarrado con los plazos, por ejemplo, ¿no? Esto está amarrado con los plazos. Como está más amarrado al desarrollo, creo que esto lo vamos a ver la próxima clase. Mejor. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí el día de hoy y hasta hoy hemos visto todas las formas de inicio. La próxima clase vamos a ver el desarrollo y el fin del procedimiento, que es menor. Muchísimas gracias. Señores participantes, el Colegio de Abogados hace entrega del diploma de participación a la doctora